más suave que hemos dejado en esta país hasta el día siguiente, que se mantenga. Pero lo hemos colocado como bache, como base, ¿no? Como carpeta de economía. Pero hay una especificación, la norma tiene que colocar esa temperatura. O sea, la inspección te lo puede exigir. Fatiga, hablamos de fatiga. Resistencia a la presión repetida bajo las solicitaciones de tráfico. Un poco la resiliencia. Y las causas pueden ser bajo contenido de asfalto, vacío alto de diseño, falta de compactación, expresión inadecuada. Resistencia al deslizamiento, habilidad de la carpeta de rodamiento, de minimizar el deslizamiento, el rodamiento de los cauchos de los vehículos, particularmente presencia de agua. O sea, el asfalto tiene que tener siempre una textura, pues, porque los cauchos tienen que, a cierta velocidad, también deben frenar. Yo tuve oportunidad una vez que tengo una pista de Fórmula 1, después que abren la cuestión, que termina la carrera, todo el público puede entrar a la pista. Y lo primero que ve es la asfalto así, bien poroso, abierto, que una textura muy fuerte. Por eso es que esos cauchos, se comen esos cauchos, tienen que cambiar cauchos cada tantas vueltas. Okay. Entonces es muy importante, pues si está muy liso la superficie, el carro va a derrapar sobre todo si llueve, ¿no? Este es un ejemplo de la exudación, exceso de asfalto. Esto cuando se moja un patín. Por eso que los Fórmula 1 tienen que cambiar los cauchos con cauchos renovados, ¿no? Porque tenga un poquito, por lo menos más de agarre. Ok, esto un poco las propiedades, esto lo van a ampliar más en el laboratorio, pero un poco para que clara esa parte. Vamos a ver entonces un tema interesante. Gracias. Ok. Según Jan Juan, el tránsito es la variable más importante en el diseño de pavimento. En Venezuela deberíamos añadir que también es la menos estudiada y a la que se le otorga la menor importancia. Para el dimensionamiento de un pavimento es necesario determinar los efectos de las cargas de estos vehículos causarán sobre el pavimento, por lo cual se debe conocer el número y tipo de vehículos que circulan por una vía, así como la intensidad de la carga y la configuración del eje que la aplica. Cuando teníamos hace como 20, 30 años que estaban los viajes en Venezuela, muchos tenían estaciones de pesaje, ¿okay? Y había más control y había ciertas estadísticas para medir esto. Le fue dejando y se encaminaron al principio de los 2000 hizo un poco y controlaron un poco más las calles, pero siempre la tentación de transportistas de querer meter siempre un poco más para, digamos, reducir costos y esas cargas en exceso van a dañar el pavimento. Porque nosotros diseñamos de acuerdo a unas especificaciones de los vehículos de carga, las capacidades máximas, la configuración de los ejes. Entonces, bueno, vamos a ir conociendo las diferentes configuraciones que tienen los vehículos de carga. Tenemos unas normas juvenil, hay otras que están actualizadas en 1997, donde se reglamentan las cargas máximas. Por lo menos un eje simple de 2 cauchos, que es como el eje delantero de un camión, puede cargar máximo 6.000 kilos. Ahí le da motor y todas estas cosas normalmente del camión. Ya un eje simple de 4 cauchos, un 350 o un volteo, puede llevar hasta 13.000 kilos. Ya de 2 ejes simples de 4 ruedas hasta 20.000 y ya de 3 ejes de 27.000 kilos. Lo que hablábamos, no existe en Venezuela un control de carga eficiente, impuesto de la ley y la ley de tránsito de ley de muerte. Por eso estas disposiciones son violadas constantemente. Y bueno, no se mide el impacto que esto causa en las cantidades de kilómetros que se dañan, que eso es dinero. Ok, entonces vamos a ir conociendo los diferentes ejes de los vehículos. El eje delantero entonces es un eje sencillo de 2 ruedas. ¿Sí? A partir de ahora vamos a ir manejando estos términos. Y el eje trasero es un eje sencillo, pero de 4 ruedas, llamamos por 8. ¿Okay? Eje sencillo de 2 ruedas, eje sencillo de 4 ruedas. Normalmente cuando se hacen las pruebas de flexión del pavimento, cuando evaluamos pavimento,
cargamos este camión y lo llevamos a una romana hasta que pese 8.2 toneladas. ¿Ok? Porque esto es un eje sencillo de 4 ruedas. ¿Ok? Entonces, con este camión cargado, ese con 8.2 toneladas, vamos a la vía y empezamos a hacer ensayos con una viga Wenger, que creo que está en el laboratorio. Una viga que permite definir deflexiones del pavimento. O sea, cuando pasa la carga, el pavimento tiene un asentamiento diferencial. Esa viga Wenger mide esa deflexión. En función de eso se hacen los proyectos 3D de la deflexión. Entonces, es sencillo de 4 ruedas y es sencillo de 4 ruedas. Morocho. Este es un eje tándem, un eje doble. ¿Okay? Ya no podemos decir que es un eje sencillo de 4 ruedas, pero como también una sola suspensión, que están separados a una esa distancia, tenemos que llamarlo eje doble. ¿Okay? Es un eje doble. Ya no, mira, tiene dos morochas atrás, no, un eje doble. Ingeniero, eje doble. Y un eje triple. Conjunto de 3 ejes sencillos separados por 21-40 metros aproximadamente, de los cuales no tienen una suspensión común. Pero ya no hablamos entonces de 3 morochas, sino ejes triples. ¿Okay? Tenemos que saber diferenciar porque en función de conocer la configuración de los vehículos, vamos a calcular todo esto, las diferentes configuraciones que pueden haber, y hay unos vehículos importados que ahora cambian un poco las configuraciones, pero están fuera del orden. Todo eso tenemos que transformarlo. Si esto recibe una carga, por decirle algo, de 48 toneladas, porque la idea es que esa cantidad de ejes para distribuir mejor las cargas, ¿okay? Pero es lo mismo lo que resiste esto a lo que resiste un eje de 2 ruedas nada más. Va a transmitir mucho más carga a la estructura de pavimento. Todas estas diferentes configuraciones, cuando nosotros vayamos a calcular espesores, tenemos que llevar a ejes equivalentes. ¿Okay? Entonces, este eje triple cargado con una cantidad de toneladas, pudiéramos decir que representa, por decirles algo, 10 ejes equivalentes cargados con 8.2 toneladas. Porque nosotros tenemos que buscar una forma de unificar, porque si no nos volvemos locos calculando diferentes configuraciones. ¿Okay? Entonces, el eje equivalente nuestro de 8.2 es nuestra referencia. ¿Estamos claros? Hasta aquí. Ya sabemos distinguir entonces los diferentes ejes de los vehículos. ¿Qué tipo de eje son estos? Ok, eso puede ocurrir diferentes elementos que eventualmente tengan que trasladar por nuestras vías. ¿Okay? Entonces se usan estos carrioles con cantidad de ejes. ¿Para qué? Para distribuir esas cargas súper gigantescas, entonces de mejor forma hacia el pavimento. Si me pusiera nada más un eje triple por aquí, un eje triple por aquí, eso se hunde, pues, o sea, o revientan los cauchos o se va a deformar. Entonces, eventualmente necesitamos movilizar cargas especiales. ¿Okay? Y eso nosotros tuvimos una obra una vez en la refinería Cardón, y se trajeron casi que todas las estructuras, todos los equipos, los módulos, ya ensamblados, que venían del sur y acababan y se bajaban en los muelles de la refinería. Hubo que reforzar todos los puentecitos, los cajones, que no iban a fallar con las cargas. Era un grupo holandés, por cierto, tenía una grúa moto. Y eso se maneja como un joystick, un Atari, una cosa de esa. Se mueven todas las ruedas independientes y lo van metiendo por cada uno de esos pericuelos que hay en la refinería. ¿Dónde quedaba esa refinería? Cardón, no hay que. Esto es aquí el Libertador, un camión roquero. En el año 99, ustedes chavos no habían nacido, se cayó el puente Macuto. ¿Recuerdan esa historia? Una familia, nada. Una lluvia intensa. En ese momento, en 98-99, acaban de rehabilitar la avenida Libertador y se hizo con una metodología nueva, super diseño de autobús. Y eventualmente hubo que trasladar de la planta de cemento roca
ya tiene 25 años de rehabilitada, está Libertador. Y hubo toda una polémica porque empezaron a salir lineamientos ocurriendo, a pesar de que funciona bien la avenida y no se han hecho más trabajos mayores, hubo mucha polémica y una de las causales pudo haber sido el exceso de carga que no estaban previstas en el diseño del pavimento. Yo no era por un bloqueo que debe pasar por aquí por esta avenida cuando el diseño. Siempre hay unos factores de seguridad, unos márgenes de seguridad. Entonces, si es un camión de esto, ocupa 2 canales y estos son unos bloqueos pequeños. Prefiero que ahora se diseñó por casa, uno hace un estudio del tránsito de la noche que no va para llevar la equivalencia. Correcto. Si yo voy a revisar la avenida Intraindustria, yo tengo que hacer conteo. Primero la avenida existe y cuando la diseñaron tenía ya una cantidad de tráfico que pasaba por ahí. Pero a lo largo de los años se fueron instalando más industrias, ¿ok? Y hubo un mayor volumen de carga. Entonces la idea es, después del periodo de diseño, hacer conteo cargado y no cargado. Entonces ahí tenemos la disyuntiva de cómo hacemos, porque no podemos pesar los camiones, pero si sabemos cuánto pueden cargar máximo. Entonces, bueno, en función de tablas uno hace el cálculo. ¿Okay? Este otro avioncito. Un cauchito de eso, vale. Se echa un caucho de eso y está. Bueno, que mina. Esto fue en la autopista, esto hace unos años. Trajeron unos transformadores de Puerto Cabello, creo que en Parabalina. Hubo en los fuentes, los elevados que hay en San Fernando de Santa Autopista, fresar, bajar la rasante porque pegaban con el puente. Entonces, bajarlo, cuando pasen hacia la playa, van a ver que de repente el asfalto debajo de esos puentes es diferente. Porque después que pasó la calle, tuvieron que volver a pavimentarlo y llevar a la rasante que era. ¿Okay? Son como 4 transformadores grandes y puro. Esto es aquí mismo en Chivacoa, pues. Es las diferentes dimensiones de vehículos que puedan tener. Esta es una granola. Ok, entonces por Movenir ya nosotros digamos que tenemos las diferentes configuraciones del vehículo, que los podemos definir y así lo vamos a definir de ahora en adelante. Ya no un 350, sino que tiene un nombre, una gandola de tantos ejes tiene un nombre. Y a partir de hoy ya no van a ver nada más el asfalto, sino los vehículos que circulan. Entonces van a comenzar ya también a conocer ese tipo de vehículos y su configuración. Entonces, el 2RD, de acuerdo a normas Movenir, es un camión de eje sencillo adelante y un eje simple de 4 ruedas atrás, un 350, ¿okay? 350, una buseta pequeña, un autobús grande también a veces, un eje doble atrás, un eje sencillo de 4 ruedas, pero no eje doble, es sencillo de 4 ruedas atrás. Todo lo que nos parezca así, pues es sencillo y sencillo de 4 ruedas atrás, entra en esa categoría 2RD. Ya esto más grande, de repente algunos autobuses tienen esta configuración, los camiones de concreto, los troncos que vimos en la foto de los camiones de concreto tienen esta configuración, algunos camiones 700 tienen esta configuración. Esto es entonces un eje sencillo de 2 ruedas y esto es que un eje doble, ¿no? Ya no es un eje sencillo de 4 ruedas, sino un eje doble de 4 ruedas cada uno. No lo llamamos de 4 ruedas, sino un eje doble. Y esto es un O3E, ¿okay? O un camión de 3 ejes, es decir, un O3E. Vamos a los semi-trailers, la configuración S de semi-trailers son los Loboy, donde cargamos las máquinas o las bateas, ¿okay? Donde se montan los contenedores, los containers. Y hay diferentes configuraciones de esos semi-trailers, Loboy o bateas, como lo queramos llamar. Entonces está el 2S1 que es eje sencillo adelante, eje sencillo de 4 ruedas en el chuto, o sea, aquí esta es la unidad motora, esto es, digamos, un complemento. Aquí es una sola unidad. ¿Okay? Un 350 es completo, no está separado. En cambio, ya en los semi-trailers lleva un pin, chuto, esto lo llamamos el chuto. ¿Okay? ¿Han escuchado ese término? Camión tal, despegas ese, tú ves el camioncito con su rueda arriba, que es donde se pega el Loboy o la batea.
entonces, dos ejes, ¿verdad? Uno sencillo de 2 ruedas, uno sencillo de 4 ruedas, siempre los chutos son así. Y el semi-trailer es de un solo eje, sencillo de 4 ruedas. Yo aquí aprovecho y le doy un punto al estudiante que me pase una foto en el grupo cuando vea uno de ellos. Son muy difíciles, ¿ok? Pero los hay. Un punto para el examen, pues. En este caso, y con este, no, personal. Ya logras uno y ya no tienes que buscar más. Entonces, va a la otra configuración, que es el mismo trailer, ¿verdad? 2, que es sencillo, y es sencillo de 4 ruedas en la unidad motora, con un chuto, y el lomo y la batea con un eje doble, 2. Tengo un punto por eso. No, necesita por todas partes. ¿Ok? Un 2S2. Está el 2S3, como el que vimos ahorita, la batea que vimos de este tipo. ¿Ok? Y tiene ahora los 3S1, hay chutos más grandes que tienen entonces un eje doble en la unidad motora. Vemos algunos con una solo eje sencillo de 4 ruedas, pero este es un eje doble, entonces está el 3S1 igual, este es el otro caso, foto. Bueno, igual pueden poner en el grupo fotos de lo que vean, para que se vayan, por lo menos en los camiones estos de transporte, los sistemas de transporte de gasolina, creo que o son 3S3 o 2S3, la mayoría, ¿ok? Pero ya a partir de ahora que ustedes salgan a la calle, ya comiencen, porque en el examen yo voy a poner algunas figuritas, algunos vehículos que tienen que poner la descripción, o sea, que representen, ¿ok? Entonces tenemos los 2S con diferentes ejes acá, los 3S, porque tiene entonces ahora eje sencillo, tiene triple, tiene doble, y cambia entonces los ejes también aquí atrás. Vienen los remolques. Todo aquí. A partir de aquí, de la repetición de allá. Son los que cargan caña, ¿lo han visto? Sí, ¿verdad? Normalmente como que cargan un volumen grande y tal, pero en peso al final no es la mejor cosa. Ganado también. Ah, y ganado también. ¿Ok? Son los que llevan la altura y vemos los gálibos en los puentes, no sé si se han fijado las ligas, que viene de aquí, por ese puente que está en el Tutorero Cacanta, todo ya se le ve el acero, ya todo el impacto que lleva por exceso de altura, pues una de las especificaciones en muchos casos. Entonces, golpes repetitivos, sucede eso. Entonces, aquí entonces vienen los remolques, la unidad motora está completa como lo que vimos, que los de 3 ejes, ¿verdad? El remolque 2R, porque tiene 2 ejes, uno sencillo y uno de 4 ruedas, y el remolque, que es de 2 ejes. En este caso, normalmente son de 4 ruedas cada uno, sencillo de 4 ruedas. El remolque 2 también igual, la misma configuración, con un remolque 3, sencillo de 4 ruedas y eje doble. Luego viene la unidad motora así de 3 ejes, eje sencillo y eje doble, y una unidad con 2, igual que esta y igual que esta. Okay, entonces ya estamos en capacidad de identificar los vehículos de 2 ejes, que es una sola unidad, el de 3 ejes, que es una sola unidad, con bucetas, este tipo de vehículos, los troncos, y los semi-trailers. Okay, entonces, y vayan ya como afianzando, de repente cualquiera del grupo con una foto, darle en el grupo y le identificamos. Ya, esa es la mejor forma de aprender lo más sencillo, de referencia. Entonces, todo esto está en las normas Coverin 614-1997. Aquí está un poco más o menos la distribución aproximada de las cargas. Lo de 2 ejes, lo de 3 ejes, lo de remolque, más o menos. En el de 2 ejes, normalmente el 30% va aquí en el eje sencillo y casi el 70% de la carga lo asume el eje sencillo de 4 ruedas atrás. Un poco de desglose más o menos cómo se distribuyen las cargas. ¿Okay? Aproximado, porcentaje aproximado de distribución de carga por eje. Entonces tiene la tarea de 2S1 y 3S1.
Ok, vamos entonces a definir conceptos básicos del orden de tránsito. ¿Qué es la composición de tránsito? Es la relación porcentual entre el volumen de tránsito correspondiente a cada tipo de vehículo expresado en función del volumen del tránsito total. Entonces, cuando nosotros hagamos conteo, tenemos que desglosar el tipo de tráfico. Hay vehículos livianos y hay vehículos pesados. Los vehículos livianos son todos los vehículos de 2 ejes y 4 ruedas, tales como automóviles, camionetas, pick-up, camionetas de 2 ejes con ruedas traseras sencillas. Todo vehículo que sea de 2 ejes sencillos de 2 ruedas es un vehículo liviano. Por ahí hay unos camioncitos que ahora acá parecen vehículos pesados y que nada más tienen un eje sencillo atrás de 2 ruedas. Eso es, de acuerdo a las configuraciones que venimos, a las normas que venimos, un vehículo liviano, porque no puede meterle mucha carga, tiene capacidad. Es como si agarráramos una camioneta de estas super duty, que son grandes, hiciéramos un cajón y metiéramos ahí carga, pero tiene una limitación. En los viajes quieren cobrar el camioncito, no tenemos rollo, porque tenemos un camioncito que va y viene, y a veces lo cobran como vehículo liviano y a veces como vehículo pesado, con 350 o algo así equivalente, y el pago, la diferencia es muy grande, 15 bolívares contra 100 y tanto. Entonces es falta de conocimiento, pues, no puedo pedirle mucho ahí al cajero. Entonces los vehículos pesados son todos los autobuses y camiones con no menos de 6 ruedas. Pero hablamos de 6 ruedas porque es muy sencillo adelante, no es sencillo de 4 ruedas, que estamos sumando 6 cabos, son 6 ruedas. Y de 3 o más es individual, que es el trasero con 4 ruedas, en caso de vehículos de 2 ejes. Se clasifican de acuerdo a la tabla entonces que vimos ahorita. Entonces, para nosotros, en el estudio de pavimento, el vehículo liviano no tiene mayor incidencia. Fíjense entonces este ejemplo: el daño producido en un pavimento por un camión semi-remolque, que vendría siendo ¿qué? Un 3. Cargado con 36 toneladas, equivale a 9.523 vehículos livianos. ¿Ok? O sea, lo que me produce esto equivaldría a 29.000 vehículos más por día. Por eso entonces nosotros despreciamos en el estudio de tránsito para diseñar defensores los vehículos livianos. Sin embargo, tenemos que medir todo el tráfico, porque el volumen del tráfico nosotros tenemos que determinar el porcentaje de vehículos pesados de esa cantidad de vehículos que pasan por esa vía. En México, actualmente la concentración de camiones pesados es del 25 al 40%. En lectura más o menos anda por ahí 20% de los vehículos pesados de una vía. En México, el coeficiente de daño medido de camiones pesados es 4 veces mayor a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos sí hay controles, chequean los pesos, los camiones tienen que cumplir las especificaciones. En cambio, en México, igual en Venezuela, en todos los países, queremos meterle mucho más carga de lo que puede el camión. Entonces vemos esos camiones volteos que cargan asfalto o material, que le ponen unas tablas. ¿Sí se lo han visto? Empiecen a detallar los camiones volteos por ahí. Le ponen unas vigas, unas tablas para que el volumen sea mayor. Okay, si cargaba 7 metros cúbicos, ahora puedo cargar 8 metros cúbicos y me gano, si estoy transportando 10 toneladas de asfalto, que son viejas, $10, $100, ahora puedo cobrar 120, que es un poquito más. O sea, el camión se va a sufrir, le va a durar menos, pero vemos esto en este. Entonces pasa en estos países. Estados Unidos lleva estadísticas en todo avanza. Fíjense el impacto del transporte público. Lamentablemente, aquí no funciona el transporte público, pero en cualquier país del mundo desarrollado usamos el transporte público, el metro. La gente usa el metro, el autobús. Tú ves a la gente bien vestida, con maletín y tal, y montado en ese autobús porque funciona los servicios. Aquí el tramo es más atracan. Puede que ocurra, pero baja un poquito la incidencia. Pero fíjense todo este volumen de gente que puede andar en un autobús para el tema de niveles de servicio por el día. Tenemos que poner entonces un chofer para cada un vehículo de estos. Por eso entonces se ven obligados a unos países que el pico y placa para medio controlar la cantidad de vehículos que salen a diario. Cuando tuvieran cada uno de los choferes, porque todo el mundo anda por un porcentaje de una sola persona manejando. Y el vecino también había su carro, y no nos votaba. Cuando existía aquí, se llamaba pico y placa,
esa era la idea. Que uno, con los vecinos, mira, vamos a hacer el trabajo, yo me llevo el carro, el otro carro, la gente no, vamos a comprar otro carro, y tenían una placa diferente y nunca estaban parados, pues siempre los cargaban los carros. Entonces, bueno, es un poco comparación. Pero eso no representa de esos países, la emisión de CO2. No, es más porque están colapsadas las vías. Los niveles de servicio son altos, por lo menos en Bogotá. En Bogotá, de repente, es una ciudad, el doble de Caracas, Bogotá. No tiene metro. O sea, ellos, digamos, por sus guerras y sus cuestiones, no tuvieron la posibilidad de Venezuela de construir distribuidores, autopistas. Ellos tienen autopistas con semáforos. Y eso son un congestionamiento bárbaro. Pues. O sea, no tienen datos elevados como por lo menos Caracas. En Caracas hace unos años estuvo, después se quería aplicar el Chacao y el gobierno dijo que no, porque eso es contrato anticonstitucional y todo el rollo. Y bueno, aparte del consumo de combustible y la contaminación ambiental. Bueno, ya esto lo hablamos, los tipos de vehículos con sistema de tracción y cargas integrados, o sea, una sola unidad, los dos RD, que son dos ejes en inglés. Los semitrailers, entonces un vehículo compuesto por una unidad de tracción, que es el chuto, que arrastra entonces una plataforma, que sea una batea o un robo. Y los remolques también, ya lo conocemos. Se entiende como periodo de análisis el número de años seleccionados para la comparación de diferentes alternativas de diseño. Generalmente es de 20 años para las vías locales de autopistas, aun cuando actualmente se está considerando un periodo de hasta 30 años para autopistas urbanas. Esto es un poco ya para temas de diseño, cómo proyectar el tráfico a futuro. Entonces, proyección de tránsito. El volumen de tránsito para un año cualquiera se determina empleando la siguiente ecuación. Por decirles algo, yo tengo conteo, hay registros de conteos que se han realizado, en la universidad hace mucho conteo. Pone que un grupo, creo que fue que participó en un conteo, ustedes también hace poco. Sí. Ajá. Pone que esa fecha base fue en 2024, pero ya en 2030 quiero hacer un estudio de esa avenida y no tengo posibilidad de volver a hacer el análisis tal. Entonces, mira, tengo un dato del año 2024. Entonces, proyecto mi tráfico al 2030. Estoy ubicado en el 2030, no tengo esta información. Entonces, pudiera proyectar un poco ese tráfico a la fecha de hoy, a la fecha pequeña, pues sería el pasado. Considerando una tasa de crecimiento anual. Aquí en Venezuela estamos un poco distorsionados con eso porque el tráfico cayó, o sea, la producción cayó. O sea, cuando antes teníamos el intercomunal, 40.000 vehículos por día, ya eso es la mitad. Y ya nosotros hicimos un estudio, una tesis en la autopista, con conteos de viajes, y ahora hay más camiones pequeños que camiones grandes. Entonces, antes manejamos una tasa de crecimiento de 1 o 2% por año, ahora debería ser hasta negativa porque no hay un crecimiento sustancial. Pero bueno, ese es otro tema. Pero nosotros igual debemos cuidarnos de salud porque a partir de julio de repente las cosas comienzan a cambiar. Amén, amén. No estamos hablando de política, ni por si acaso. Julio porque ustedes terminan las clases, se ven. Claro. Entonces, bueno, es una manera entonces de proyectar el vehículo, los vehículos a un año determinado. Entonces, que volumen de vehículos en el año N, volumen de vehículos en el año inicial, o el año considerado, tasa de crecimiento, tiene el número de años que lo vamos a considerar. En este caso, si es el 2030, el 2024 son 6 años. Ok, esta es la declaración de los términos de esa forma. Periodo de diseño es el número de años tras el cual se diseña específicamente pavimento. Generalmente varía entre 8 y 20 años, dependiendo por pavimentos flexibles. Vamos entonces a analizar los pavimentos flexibles. La tabla 2 resume los periodos de diseño recomendados a la Asociación Americana Orientadora de Carreteras de Transporte, ASTO, y la correspondiente tipología. Entonces, una vía
vía, autopista, urbana o rural de alto volumen o vías troncal, se recomienda de 15 a 20 años de diseño. ¿Por qué? Necesitamos una mayor vida útil, pues ahí van a circular muchos vehículos, una vía importante, y no nos interesa que cada 8 años, 10 años tenemos que estar haciendo reconstrucciones porque el impacto y el caos que vamos a generar en la autopista es grande. En vías secundarias, en vías locales, ustedes vieron eso en vías, ¿no? Por eso las vías locales, el mapa de eso. Vías locales tenemos la local, es una vía local. Ya Juárez, allá es una local. Toda la autopista, la Libertador, pasa a local del 1. Y las vías terciarias, ramales o vías agrícolas, hasta 5 años, mínimo 5 años. Entonces esto representa costos, pues, porque estamos proyectando ya, cuando hablamos ya de muchos años, estamos proyectando más tráfico y son más espesores para nuestra infraestructura de pavimento. En pavimentos rígidos, hablamos que de 30 años inclusive lo podemos hacer en serio. ¿Para qué nos sirve la utilización de tránsito en el diseño de pavimentos? Y es una información que el proyectista debe necesitar, debe tener. El número de vehículos que circulará sobre la vía, las estadísticas, estudios de tránsito, condiciones reales de campo. Tiene que conocer la composición del tránsito, cuánto es entonces vehículos livianos y cuánto es el número de vehículos pesados. ¿Qué otra información? La intensidad de carga, total del peso de vehículo, estamos hablando tanto vacío como pesado, según sea el caso, porque digamos la avenida de la industria, hacia allá, el que viene del centro, el que viene descargado o posiblemente cargado, trae insumos aquí en las industrias y sale relativamente vacío. ¿Okay? Entonces no es el mismo impacto de este lado, de este sentido de la pista, al que viene de este lado, la pista de regreso. O al revés, viene vacío y va a cargar en las diferentes plantas y sale cargado en la otra pista. Entonces es importante conocer esas cargas. No tenemos estación de peaje, en algunos casos tenemos las romanas, pero no nos vamos a poner a llevar a las romanas todos los camiones que pasan por ahí, no lo ocurre. Entonces lo proyectamos de acuerdo a la capacidad de carga de cada camión por el catálogo del vehículo. Configuración de ejes que transmiten las cargas de pavimento. Una de las piezas más importantes en cuanto al tráfico se refiere es la manera en cómo se aplicará la carga de pavimento. Es decir, cuántos ejes y de qué tipo son esos ejes. Número de ruedas por eje, número de separación, presión de estado. Porque nosotros tenemos que agarrar toda esa cantidad de ejes en la carga y transformarlas en equivalente sencillo de 4 ruedas cargado con 8.2 toneladas. ¿Cómo medimos tráfico? Puede ser instrumentado, automático, se pone una sonda aquí, no sé si lo han visto cuando han salido de viaje, sobre todo los ponen en temporadas altas, en Semana Santa, por señal, bueno, no le interesa saber cuánta gente se movilizó. Entonces, bueno, ponen estas cintas, son unos cables, y ella mide las pasadas y pasa aquí la información a la computadora. O sea, por lo menos un camión de 3 ejes, ella por la distancia que tiene los ejes sabe que es un camión de 3 ejes, pasa. Si es un vehículo liviano, no pasa. Y eso, digamos que te da la configuración de cada uno de los vehículos con los diferentes ejes. Y dicen, se movilizaron 2 millones de personas en Semana Santa. Okay. El conteo manual, que es el que a veces hacemos aquí en la universidad, le toca a ustedes. Entonces, vamos para la avenida que vamos a pedir. Hay unos requerimientos para esas mediciones que tienen que ser por lo menos 8 horas al día, 2 días hábiles de la semana, y un día no hábil, un sábado, un domingo, para sacar promedios y proyectar el tráfico. Que es engorroso, pues. Entonces, por lo menos en la avenida Libertador, son 3 canales, tiene que ponerse cada uno con una hojita de esta contando cada canal. Tuve canal rápido, tuve canal medio, tuve canal lento. Y ahí contarle por lo menos de 8 a 9 de la mañana. Pasaron 6 carros de estos, pasaron 4 de estos. Y así sucesivamente, pues cada uno tener la configuración de todos los vehículos que pasaron por ahí. Con eso nos permite calcular las horas pico, porque tenemos entonces que diferenciar las diferentes horas, sabemos
tráfico es mayor en el sitio público. ¿Cómo empezamos? Con romanas y romanas, diferentes ejes. En las estaciones de viaje de repente habían estos aparaticos que podíamos empezar por ahí cada el camión. Ya eso se ha perdido. Creo que en la raya había como una fosa, una romana a un lado, se podía empezar. Sensores también que se colocan en el pavimento. No sé si ustedes han visto sensores aquí, sobre todo en los semáforos. ¿Lo han visto? ¿Lo han visto? Hay varias partes, o sea, sobre todo en la avenida donde las calles de acceso no tienen tanto tráfico. Yo pongo esos sensores porque el carro se para sobre él eventualmente, entonces levanta la señal de semáforo para que se ponga en rojo el mayor volumen, ¿okay? Y ahí sí puedo pasar yo, pero normalmente está en verde la principal. Lo tiene ahorita reciente el cruce para atrás, ¿lo visto? Se para ahí para cruzar, se activa cuando ya hay carros ahí. O sea, ya empiecen ya a ver, tienen que estar ustedes ahora viendo para el suelo, para el piso. Entonces, bueno, también sirve para hacer conteos de vehículos. Se coloca simplemente un vehículo al lado, lleva toda la información. Ok, creo que habíamos hablado de esto en Chicago, a finales de los 50, que estamos aquí, lo estamos viendo hoy, ¿verdad? A las 2:30 de clase. A las 2:30. Estamos a la 1. Sí, 2:30, 2:30, estamos bien. Me interesa. En Chicago, a finales de los 50, se construyeron una serie de circuitos para comenzar a analizar y darle más forma ya a todas las ecuaciones que surgieron a partir de este experimento, que se llama el experimento ASCO. Se realizaron, se construyeron 6 circuitos de prueba con estas características. El circuito 1 se dejó sin carga para evaluar el impacto del medio ambiente en el pavimento, o sea, se construyeron pavimentos flexibles, pavimentos rígidos, se hicieron puentes y todo eso se instrumentó para medir entonces el impacto de diferentes condiciones. Entonces el circuito 1 se dejó sin cargas para evaluar el impacto del medio ambiente en los pavimentos. O sea, ese asfalto se construyó y ahí se dejó, cómo lo afectaba el ambiente. Los circuitos 2 y 6 se utilizó como aplicaciones de carga de camiones ligeros. Todo el tráfico asignado a los circuitos 5 y 6 tenía idénticas configuraciones y combinaciones de carga. Entonces se pusieron camiones cargados, estos dos S3, S2, cargados todo el día, dando vueltas en esos circuitos. Cargaba tanto y ahí se iba midiendo y se fueron generando una serie de información. Es un poco de historia. La gente de prueba 8.10, la gente sur y retorno este fueron de pavimentos rígidos, el otro fue de flexible. Cada carril es una diferente sección de prueba, 368 secciones rígidas de prueba y 468 secciones flexibles de prueba. Un poco una vista aérea y todos estos vehículos entonces estuvieron circulando las 24 horas, los 7 días de la semana por Estados Unidos. Empezó entonces este experimento en el año 58, 6 vehículos en línea, 10 vehículos en línea ya en enero del 60, 18 horas de operación, 40 minutos, 6 días a la semana, cargas totales, 1.114.000 aplicaciones, ejes equivalentes promedio 6.2 millones en ese periodo de utilizado. Entonces, mira, este es un 2S1 de la foto, ¿sí? Con su carga y de la rodada. Ese es el que tenemos que tomar la foto. Si lo ven por ahí, pues. El último semestre que di, consiguieron fotos, esa no vale, porque es creativo, y ese no circula. Ok, entonces, adicionalmente, fue necesario asignar a este eje patrón un valor de efecto que causaba pasar sobre un pavimento. Este efecto se conoce entonces como factor daño. Para una carga patrón de 8.2 toneladas sobre un eje simple de 4 ruedas o ruedas
causa sobre ese pavimento un daño igual a 1. Por eso entonces unificamos el factor de daño de este camión es igual a 1. Un camión, un eje, de 4 ruedas, sencillo, de 4 ruedas, cargado con 18.000 libras a 8.2 toneladas. Como consecuencia de esta simplificación, surge la definición de los factores de equivalencia de carga, que son valores numéricos que definen el daño que causa el paso de un vehículo o es determinado sobre una sección de pavimento de una manera relativa al daño. O sea, nosotros ahora vamos a tener que buscar unos factores de equivalencia para transformar esos ejes triples, esos ejes dobles, en factores daño equivalentes o un solo eje equivalente. Los factores de equivalencia para ejes simples, dobles o triples son de los derivados empíricamente por ese ensayo que vimos entonces, ese experimento, en función no solo de la magnitud de la carga y la configuración del eje, sino también del tipo de pavimento. En nuestro caso, bueno, vamos a hacer estudios extensivos del espesor del pavimento y la condición final de la cantidad de rodaje. Entonces, bueno, de todo ese experimento surgieron estos factores de equivalencia. Factor para eje simple de 2 ruedas, factor de simple de 4 ruedas, factor doble y factor triple, ¿okay? Que es más o menos la función de la carga por eje, en este caso sobre 6.6 elevado a 4, cuando es entonces 1 por 8, sobre 8.2 a la 4, doble, cambia. Entonces vamos a ver unos ejemplos para calcular eso, según la próxima semana. ¿Qué significa esa E que tiene allí? Al final. Esto. Ah, no, ahí lo está tomando, eso se recortó. E2, ¿no? E2, E3. Sí, E2. E3, E4, E5. Pero igual que Punto de negocio. Entonces, si se establece como carga normalizada de valor de 6.6 toneladas, es simple de 2 ruedas, y de 8.2 es simple de 4 ruedas, y es estándar doble de 23, y es triple, los factores que le toman las expresiones 5. Eso fue lo que surgió entonces ese experimento. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, unos 2 ejercicios, para probar. Entonces, tenemos un camión semi-trailer 3S3, ¿verdad? Un eje sencillo de 2 ruedas, un eje doble y un eje triple atrás. Entonces, 3S semi-trailer 3. Y está cargado con 48 toneladas, como el ejemplo que digo. De acuerdo a la configuración de ese vehículo, él debe tener entonces un porcentaje de esa carga, si no podemos pesarlo. Aquí lo pesamos, pues. Fuimos a una romana o teníamos los equipos en el sitio y pesamos esta carga, cómo afectaba en cada uno de los ejes. Entonces, 5.76 en el eje sencillo, en el eje doble 7.68, en el eje triple, en el tándem doble, como yo lo peso igual por eje, tengo que llevarlo después a eje doble. Tengo mi peso sobre eje, luego sumo. El doble sería entonces la suma del 2 más 3. Entonces mi resultado del eje 2 fue 778 y del otro eje 912. Pero como un eje doble, sumo las dos cantidades. Igual en este caso, chequeo la romana porque meto el equipo nada más en esta, el equipo en esta, el equipo en esta. 816, 1056, 672, sumo los 3. Entonces tengo 576, 7 más 9 son 16, 8 más 10 más 6, 25, 44. Entonces vamos a aplicar los factores de equivalencia. El primero que es un eje sencillo, nos vamos, ese que es 576, como la ecuación de atrás. Calculemos, la calculadora, ¿no? ¿Ya? Ok, 576 para el eje simple de 2 ruedas, 6.6 a la 4. A la 4. ¿Cuál es más? 0,58. 0.58. Ok, el que sigue es un eje doble, 1680. ¿Correcto? Ahora vamos a aplicar igual esta, ¿verdad? No esta. Es un eje simple, este es un eje doble. 0.57 por 1680. Entre 8.2 a la 4. Sí, dice.
1680. 1.86. Y luego el último, pues el triple, 25.44. Pero es el triple, 25.44 entre 23 hasta 4.22. Perdón, es aquí. 86. Pero para nadie se le da la triple. Esta, Es esa, la abajo, ¿no? triple. Ajá. Carga por eje triple. Entre 23 a la 4.22. 1,53. 1.53. Suma entonces ahora los 3, 0.58, 86 y 1.53. No, porque no es. ¿Cuánto? 2.27. Ah, solo te piden esos tres. No, me la 3. No, la más, sí. 2, 8, 3, 4. Ok. Entonces, ese camión 3S3 cargado con 48 toneladas representa 3.97 ejes equivalentes cargados con 8.2 toneladas. ¿Ok? Transformé ese camión, que ahora va a ser un camión, como de 3 ejes, pues de 4 ejes. Es decir, que el paso de este camión causa el mismo daño sobre el pavimento que causaría un camión virtual de 397, eje simple de 4 ruedas, cargado con 8.2 toneladas. Entonces, así vamos transformando cada uno de los vehículos en ese es equivalente como factor de daño 1. ¿Okay? Entonces, ahí ya podemos trabajar en un solo, digamos, con una sola variable. No vamos a volver locos, pero tenemos que hacer ese trabajito. ¿Okay? Ese trabajo se hace con todos los vehículos que contemos hoy en día, cargados o vacíos. Porque este camión va a ser diferente, ahora es en las 48 toneladas. Si va vacío, correcto. Va a tener unos ejes equivalentes diferentes. Vamos a hacer otro. Profesor, ¿cómo es que se sabían las cargas de cada uno de los ejes? ¿Eso sería dato? Que sería dato, claro, porque si estás en un viaje, tienes a lo mejor, ¿cómo llaman esa peso, esa balanza? Pones unas balanzas y se sube cada eje y pesa. Creo que en otro video se lo voy a poner en el grupo. Ok, y puedo medir entonces el peso de cada eje. Si no puedo, entonces voy a la tabla que está en normas 27, donde eso que vimos, la distribución porcentual aproximada, que el eje lleva un 30%, el otro 70%, ahí puedo más o menos aproximarme al valor, ¿okay? Cuando no tenemos la posibilidad de pesar. Entonces este camión con 48 toneladas, digamos que equivale a un camión virtual de 397, eje simple de 4 ruedas, como si fuera un vehículo, ahora así, 4, de eje 4 ejes, todo cargado con 8.2. ¿Correcto? ¿Estamos claros? Simplemente saber aplicar cuál ecuación es la que vamos a usar. Pues si usamos la de doble para triple, ya perdimos. Otro camión, el mismo 3S3, pero con el doble de la carga, 96 toneladas. Fíjense, aquí lo iríamos a calcular para no. El peso en el eje sencillo, primero 8.52, en el segundo eje 15.36, en el otro 18, 16.32, 21 y 13. Subo entonces el eje simple a 52. Las dos cargas de los ejes para el eje doble es 50.88. Voy y calculo en las mismas ecuaciones que voy a usar, pero la eje simple, sencilla, doble y triple. Y esta vez me da ahora 67.56. Nada más, o sea, multiplicamos que los 397 como 10 veces, 20 veces. Nada más al duplicar la carga. O sea, fíjense entonces el daño que causa un exceso de carga. Por el camión, pues, puede poner 96 toneladas en un viaje, después el otro quedó ya escorcolado, como dicen.
Entonces, es decir, que el paso de este camión causa el mismo daño sobre el pavimento que causaría un camión virtual de 62.96, eje simple de 4 ruedas cargado con 8 toneladas. Entonces, este ejemplo se dobló para efecto del daño, fue prácticamente 16 veces. Fíjense cómo entonces afecta el pavimento, un exceso del carga. Simplemente duplicamos y el daño fue 16 veces más. Entonces yo voy acumulando porque van a pasar muchos camiones, no es uno solo. Entonces voy buscando un factor camión que me va a generar luego la cantidad equivalente, promedio ponderado. Entonces pensé el primer camión, a lo mejor iban a ser ese día 50 camiones. Voy a tener tal, y voy a conseguir el valor promedio de los equivalentes. Otro ejemplo. Bueno, es el mismo ejercicio, con una carga tal, el factor de daño fue con el doble de la carga, el factor de daño fue muchísimo mayor. Entonces, por eso es necesario el control de cargas en los clientes. Este otro, un 3S2, cargado con 55 toneladas, fíjense. Aquí esperamos que sea mayor, ¿verdad? No sea equivalente. Porque ahora, fíjense, más que 48 que el primero, distribuido en un eje triple, tiene más doble. O sea, este camión me hace más daño cargado con esa carga que el primero que vimos, que tiene mejor distribución de la carga. Entonces, bueno, igual tuvimos peso. Aquí la ecuación aquí es de eje doble y doble. Pila con eso. 2203. Entonces, equivale a este camión cargado con 55 toneladas. Lo transformamos entonces en un camión virtual de 22 ejes simples de 4 ruedas cargado con 8.2 toneladas cada eje. Seguimos sumando entre 3 en este caso. Otro ejemplo, un camión remolque cargado con 55 toneladas. Aquí hay un eje sencillo de 2 ruedas, un eje doble, que debe ser un eje sencillo de 4 ruedas y un eje doble. Sencillo de 4 ruedas, ¿verdad? Entonces aplicamos, aquí entra ya aquella ecuación que no la habíamos usado. Simple de 4 ruedas. Entonces, los ejercicios de este examen va a ser esto, mucho de esto. Diferentes camiones cargados, calcular el factor de equivalencia, calcular el factor camión, porque ese factor camión es un dato que nosotros necesitamos para el diseño del tránsito, o sea, ya el porcentaje de tránsito o de ejes equivalentes que vamos a aplicar. Cuando proyectamos a 10, 20 años, vamos a hablar como el primer experimento es 6 millones de ejes equivalentes. O sea, nosotros vamos a hablar de millones de ejes equivalentes, ¿okay? en un diseño de 10, 15, 20 años. Porque lo que va a pasar a lo largo de todos los días durante 20 años la cantidad de ejes equivalentes. Esa es la manera entonces de nosotros proyectar nuestro trabajo. Entonces, camión remolque, entonces buscamos las ecuaciones. Este camión remolque cargado con 55 toneladas tiene un factor de daño de 12.17. Equivalente entonces a un camión virtual de eje simple de 4 ruedas cargado con 8.2 toneladas. Y aquí llevamos entonces 4 camiones que han pasado en estos 15 minutos ahí también. Ok, entonces, mi factor camión, vamos a reducirlo en este caso, es 2643, que es equivalente. Un promedio ponderado puede ser, porque de repente pasaron 5 de este tipo, pasaron 4 de este tipo, pasaron 3 de este tipo en todo el día y pasaron 10 de este tipo. Ponderamos, serían 5 y 4, 9, 12, 22. Aquí sería entonces entre 22, ¿correcto? Y obtenemos nuestro promedio, nuestro factor camión de esos vehículos pesados que pasaron por la avenida de la industria en este ratito que tuvimos en clase, de 26, por eso es algo factor camión, que es equivalente. Entonces, en función de esto, nosotros vamos a un dato importante que es el factor camión, que lo vamos a manejar de ahora en adelante. Es equivalente el factor camión para la ecuación final que vamos a ver aquí. Así lo damos hasta aquí. Ya por diferentes estadísticas que se llevan, hay tablas que por lo menos al clientista le puede
lo menos esta tabla es valores de factor camión en condiciones de tránsito muy pesado, una autopista tipo la regional del centro, que pasan muchos vehículos pesados. ¿Okay? Ellos ya tienen problemas en estadísticas con camiones vacíos, camiones cargados, un promedio, la frecuencia de cada uno, un promedio de 6.63. A medida que pasan muchos más vehículos, ese número se reduce, pues se ajusta más a la realidad o a los daños que ocurren. Hay tablas también de tránsito muy pesado también, que es la misma. Esta es para vehículos de tránsito medio liviano, 270 de factor camión. Y hay otras tablas más o menos una estadística a nivel nacional, por lo menos en Lara es 1.42, podemos usar este dato para diseñar, ¿verdad? Pero vamos a ver Bolívar, que hay muchas, sí, Erúgida es la cosa, Bolívar, 6.69, más carga, o sea, 5 veces más que Lara. Okay, vamos a otras, Zulia, las petroleras, las cosas, pero es un poquito mayor. Miranda, las cargas hacia Oriente. Pero bueno, el Estado en Paraguaná, Falcón, debería también tener algo fuerte por la refinería. 303, el doble de Lara. Okay. Entonces hay información para el proyectista en caso de que no podamos venir. Pero nosotros digamos que a nivel académico necesitamos conocer de dónde sale. Y esta va a ser nuestra ecuación para determinar los ejes equivalentes. Eso lo vamos a ver a partir de la próxima semana. Entonces, este es el factor camión que tenemos que nosotros determinar a partir del estudio de la configuración de la intensidad de carga. ¿Estamos claros? Aquí, ¿alguna pregunta? Entonces, a partir de hoy, ya no es la tarea de ver la falta de un montaje, qué tipo de falla tiene, sino también entonces los vehículos que influyen sobre la estructura de pavimento, las diferentes configuraciones. ¿Okay? Si quieren, buscan, ponen foticos en el grupo y las identificamos y así se va pensando, digamos, la información. Yo tengo, bueno, la próxima semana tenemos clase, yo voy a viajar, voy a estar fuera 2 semanas. Yo voy a cuadrar con Antonio, van a ser 2 lunes, a ver si él cubre algún tema. Para cuando yo regrese sería parcial nada más. A ver, va a ser yo regreso el 4 de junio, pero el 4 de junio es martes, entonces son 2 lunes que voy a dar. La próxima semana tenemos, o sea, cerramos este tema. Entonces yo voy a cuadrar con Antonio, de repente que nos dé, no las dos necesariamente, por lo menos una semana un tema ahí diferente. Y cuando yo regrese ya sería, creo que el 10, el 13, el 4, 3 más 7, 10. Sería el segundo parcial, anótalo. 10 de junio. Teoría de esos temas, de tránsito, los ejercicios que van a hacer de picaresca y otras cosas más.